El Día de la Tierra, a diferencia de celebraciones hermanas como el Día del Agua o el Día de los Bosques, no fue el resultado de una conferencia pacífica, sino que al igual que muchos acontecimientos que han marcado la historia de la humanidad, nació, como no puede ser de otro modo, de una gran protesta masiva. Y hoy te contaré toda la historia de cómo se originó el Día de la Tierra. Saludos, terrícola, soy Rowens el Terrícola y te doy la bienvenida a este podcast Terrícolas, un espacio para conocer, amar y proteger la naturaleza. Ahora viajaremos hacia Estados Unidos en la década de 1960. Para este entonces, Estados Unidos había estado viviendo un rápido proceso de industrialización durante los 100 años anteriores. Los autos ahora eran omnipresentes en todas las ciudades y también la polución era omnipresente. La contaminación del aire se debía principalmente a que en ese entonces los autos tenían una elevada cantidad de plomo en el combustible que utilizaban, pero esto llevó a que algunas personas dijeran que el olor de la polución era el olor de la modernidad. Así que así estábamos, con una gran contaminación en el aire, con una gran proporción de la población a la que este tema no le importaba en lo más mínimo, y con algunos pocos que se sentían orgullosos de esto porque esto era un sinónimo y un reflejo de la gran prosperidad que estaba teniendo el país. Fue en este contexto cuando en 1962 Rachel Carson publicó su afamado y polémico libro La Primavera Silenciosa, un libro donde ella exponía los peligros de los plaguicidas, de los venenos que se estaban usando para controlar a las poblaciones de insectos, porque ella argumentaba de manera correcta que estos plaguicidas no solamente se iban a quedar en los insectos, sino que iban a ir a otras partes de las cadenas alimenticias de los ecosistemas, entre ellas a las aves, y terminarían matando a las aves. Al matar a las aves se muere el canto de la primavera y de ahí el nombre de La Primavera Silenciosa. Como era de esperarse, este libro provocó muchas críticas y también muchas burlas de parte de los gremios empresariales a los cuales el libro atacaba de manera directa. Pero una buena parte de la población que fue receptiva a este libro, incluso una pequeña porción de los políticos estadounidenses fueron receptivos a sus ideas. Entre eso, el mismísimo John F. Kennedy se tomó muy en serio las ideas de Rachel Carson. Y todo este movimiento hizo que el tema del cuidado medioambiental se volviera un tema cada vez más recurrente y relevante dentro de la política norteamericana. Llegamos a 1968, un año clave donde sucedieron dos eventos muy interesantes. El Servicio de Salud Pública de Estados Unidos junto al profesor Morton Hilbert organizaron el primer simposio de ecología humana sobre cómo los efectos del deterioro de la biodiversidad afectan a la salud humana. Y en la Navidad de ese año, el mismísimo 24 de diciembre de 1968, los tripulantes del Apolo 8 transmitieron por primera vez una fotografía de la Tierra completamente iluminada desde una distancia considerable. Esta fotografía es tan importante que hasta tiene su nombre propio, Earthrise, Amanecer de la Tierra. Pero la felicidad no duraría mucho porque un poco pasado Año Nuevo, el 28 de enero de 1969, un pozo petrolero marino que se encontraba a 10 kilómetros de Santa Bárbara, California, explotó, derramando más de 11 millones de litros de petróleo, matando a más de 10.000 aves marinas, también delfines, leones marinos, focas. Esta tragedia llevó a que los movimientos de activistas ambientales ejercieran mayor presión para que se crearan legislaciones que controlaran este tipo de actividades y aplicaran los castigos correspondientes. Fueron todas estas circunstancias y sucesos las que llevaron al senador Gaylord Nelson a pensar de que ya había llegado el momento de que se creara un movimiento medioambiental en todo el país. Es esta decisión la que plantaría las semillas de lo que llegó a convertirse en el Día de la Tierra. Gaylord Nelson era el senador por el estado de Wisconsin y había sido gobernador de este mismo durante 2 periodos. Durante la década anterior había estado buscando la forma de hacer que el tema medioambiental se volviera más relevante, más importante en la política norteamericana, y ahora tenía una idea clara de cómo iba a lograrlo. El video te está pareciendo interesante. Si te está enseñando algo que no sabías,
Suscríbete porque lo que viene se va a poner mucho mejor. Y si te gustaría apoyar mi trabajo de manera directa, puedes hacerlo a través de Patreon. Allí nos vemos. El senador Nelson se convenció de que los campus universitarios serían el vehículo perfecto para promocionar la preocupación por el medio ambiente. Para ello, se iba a basar en un modelo de enseñanza llamado Teach In, que consistía en una serie de foros y debates alrededor de un tema. Este modelo se ha vuelto muy popular para debatir acerca de la guerra en Vietnam. Entonces se encontraban personas que batían tanto a favor como en contra de la guerra, pero bien sea de un lado o del otro, al final lo que lograba este modelo era elevar la conciencia pública sobre la situación de la guerra e informar más a la comunidad en general. Y Gaylord Nelson quería hacer exactamente lo mismo con los temas ambientales. Entonces, a mitad de 1969, Nelson estableció una pequeña organización sin ánimo de lucro llamada Environmental Teach In para promocionar su iniciativa. Y para esto pidió al congresista republicano Pete McCloskey que copresidiera la junta para garantizar que fuera bipartidista y bicameral, una jugada muy inteligente. El 20 de septiembre de 1969, el senador Nelson anunció por primera vez esta iniciativa con una pequeña charla que no recibió mucha publicidad en la Universidad de Washington, y él siguió continuando promoviendo esta iniciativa en diferentes charlas y eventos en los que se presentaba, hasta que en uno de esos eventos uno de los asistentes era un periodista del New York Times. Como resultado, se creó una nota en primera página de este evento, y esto fue un verdadero punto de inflexión. Empezaron a llegar cartas de interés y cartas de apoyo de todas partes del país. Entre esos, el artículo despertó el interés de Dennis Haynes, para ese entonces un estudiante de posgrado de la Universidad de Harvard. Haynes viajó hasta Washington D.C. y organizó una visita de 10 minutos con el senador Nelson, visita que se terminó prolongando durante 2 horas. Haynes regresó a Harvard con la misión de organizar Boston para el Environmental Teach In, pero después de un día de trabajo le pidieron que abandonara Harvard para convertirse en el director de la campaña nacional. La iniciativa tomaba cada vez más fuerza, pero rápidamente se chocaron con dos problemas. Para ese momento de 1970, el concepto de Teach In ya había quedado obsoleto. Eso por un lado. Y por el otro lado, los activistas más fervientes estaban preocupados por los asuntos de la guerra, y cualquier otro tema les parecía simplemente una pérdida de tiempo. Así que Haynes y el comité que había organizado se pusieron manos a la obra a trabajar en cómo solucionar esto. El primer inconveniente lo solucionaron de una manera muy interesante. Cambiaron el nombre de Environmental Teach In para sacarlo un poco del contexto simplemente educativo, y después de haber barajado varios nombres como Día de la Ecología o Día del Medio Ambiente, decidieron llamarlo el Día de la Tierra. Y el segundo problema que enfrentaban, donde los activistas más influyentes estaban solo preocupados por la guerra, lo solucionaron al darse cuenta de que la mayoría de cartas de interés y de apoyo que ellos recibían venían de madres preocupadas por el futuro de sus hijos y de profesores de primaria y secundaria. Entonces movieron rápidamente el enfoque de solamente un evento universitario a publicitarlo en organizaciones comunitarias y en asociaciones de docentes de primaria y secundaria a través de todo el país. Y esto fue un verdadero éxito. Rápidamente el concepto del Día de la Tierra se convirtió en un día de acción para cambiar el comportamiento humano y provocar cambios en las políticas. Finalmente, el senador Nelson y el coordinador nacional Haynes decidieron que el día lo iban a celebrar el 22 de abril, por unas razones muy sencillas. Para los que hemos crecido en países ecuatoriales como Colombia, Ecuador o Perú, tal vez abril no nos llama mucho la atención, pero hay que pensar que eso es en Estados Unidos, y abril en Estados Unidos es un momento en que la primavera ya está bien entrada, o sea, es un clima muy agradable, ni muy frío ni muy caliente, con días soleados hermosos y con pajaritos que están cantando. Perfecto para organizar una protesta masiva. Además, como este movimiento había tenido mucha fuerza, tanto los estudiantes universitarios como los profesores de colegio necesitaban que fuera en un momento en que no fuera ni vacaciones ni temporada de exámenes,
Así que la semana del 20 al 25 de abril resultaba perfecta y simplemente se eligió el punto medio, que fue el miércoles 22 de abril. Y esa es la razón por la que se celebra el 22 de abril, porque fue un miércoles que caía perfecto, donde no estaba en vacaciones, donde no estaba en exámenes y donde la posibilidad de tener un buen clima era muy elevada para realizar esta gran protesta masiva. El evento de la protesta y la celebración del Día de la Tierra, ese primer 22 de abril de 1970, fue un rotundo éxito. Participaron más de 20 millones de ciudadanos estadounidenses, lo que para ese entonces representaba el 20% de toda la población del país. Y así el Día de la Tierra se convirtió en la protesta de origen secular más grande del mundo. Bueno, antes de continuar con la historia, quiero abrir un poco el debate. Dime, ¿alguna vez te contaron algo de esto en tu escuela o en tu colegio durante el Día de la Tierra? O, como fue mi caso, simplemente te ponen a hacer manualidades con papel y cartón reciclados o a limpiar el jardín de la escuela. ¿Crees que el Día de la Tierra sigue teniendo hoy ese espíritu de protesta, ese espíritu de presión social para crear cambios en la política con el que nació? ¿O se ha venido convirtiendo en otra cosa? Para abrir más el debate, piensa en algún terrícola a quien este tema le pueda resultar interesante y compártele este video para que puedan debatir sobre él y nos empapemos más de estas historias. Entonces, ¿cuál fue el legado del Día de la Tierra? Bueno, ese mismo año, a finales de 1970, en Estados Unidos se crea la Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés, y 2 años después se celebra en Estocolmo la primera conferencia internacional sobre medio ambiente, a la cual se le apodó la Cumbre de la Tierra en Estocolmo. Así, poco a poco, más países se fueron sumando a la celebración del Día de la Tierra y esto llevó a otros hitos importantes como el Protocolo de Kioto o el Acuerdo de París. Pero sin embargo, no fue hasta 2009 cuando las Naciones Unidas ratificaron de manera oficial la celebración del Día de la Tierra, a pesar de que ya se llevaba celebrando muchos años en muchos países. Pero a partir de ese momento oficialmente fue llamada el Día de la Madre Tierra. Personalmente siento que ese espíritu de protesta, ese espíritu de ejercer presión desde lo social hacia lo político para que se generen leyes y nuevas políticas que cambien la situación, siento que se ha perdido. Siento que al menos en lo que yo he podido ver, el Día de la Tierra siempre ha sido como más un evento lúdico y cultural que otra cosa. Te repito la misma pregunta de hace un rato. ¿Crees que todavía el Día de la Tierra tiene ese espíritu de protesta o se ha convertido más bien en un día lleno de pequeños actos bonitos para una foto, pero sin un verdadero efecto trascendental? Yo mismo he visto muchas veces cómo los arbolitos que siembran alrededor de las escuelas en los días de la Tierra, un par de semanas después ya están secos y muertos. Existen algunas actividades que puedes hacer que pueden resultar un poco más trascendentales y tener efectos a más largo plazo. Entre esas, ir a arrancar plantas invasoras, organizar un boicot contra alguna empresa contaminante, donar dinero a una organización de conservación de la naturaleza, destapar un caso de corrupción relacionado a los recursos naturales en tu país, o hacer verdadero ecoturismo visitando una reserva natural y pagar la entrada como debe ser. Si te interesa esta parte del ecoturismo, te estaré dejando un video donde hablo de cómo reconocer el falso ecoturismo para que así no puedan engañarte. Por ahora me despido. Saludos, terrícola.